Ministerio de Educación. Me ocupo de la página web, de hacer las publicaciones que ustedes tienen en sus manos, las que les entregaron hoy, y también trabajo en CLAIS. Si reciben el boletín electrónico, lo edito yo, y me ocupo parte de la página web. Buenas tardes, mi nombre es María Rosa Tapia, también formo parte del equipo de CLAIS. Sobre todo lo mío es la tecnología educativa, yo siempre estoy detrás de todos los proyectos, publicaciones y el seguimiento de las escuelas a través de las redes sociales. Y también trabajo para la Universidad de Buenos Aires coordinando secundaria a distancia para el campo de la universidad. Así que ahí también me entretengo con la educación virtual para adultos. Y en realidad desde CLAIS con Pablo venimos trabajando mucho en este tema, este gran tema de la comunicación de los proyectos de aprendizaje de servicio solidario, y es una línea que venimos buscando desarrollar a través de los talleres para poder seguir acompañando y sobre todo para dar visibilidad a las maravillas que ustedes hacen con sus estudiantes. Laura Hoffman, soy encargada de educación de la agencia de noticias TIM, Diarios y Noticias, desde el año 1990. Es la única agencia del país que tiene la sección educación permanente los 365 días del año. Y bueno, agradezco a ustedes la invitación, y también a Nieves, a quien conozco como periodista, desde que ideó este programa. Es muy interesante y nos nutre mucho también a nosotros. Somos una agencia de noticias federal, por lo tanto cubrimos todo el país y tenemos abonados a todos los diarios de capital, interior, radio y televisión de todo el país. Por lo tanto nos interesa lo que sucede en las provincias, es muy importante especialmente para los que hacemos educación. Así que bueno, recuerdo los primeros proyectos que realmente fueron revolucionarios en esa época, y no había internet todavía. Así que bueno, no sé, después vamos a intercambiar un poquito, no es una clase magistral ni nada, sino tal vez enseñarles un poquito o comunicarles cómo trabajamos nosotros, qué hacemos, cómo redactamos, no para que sean periodistas, pero como para que nos facilitemos entre todos, ¿no? Las cuestiones de concisión, claridad, a la hora de comunicar. Soy Alfredo Grillo, soy periodista también de educación en Clarín. La agencia de noticias es del grupo Clarín Nación y de los diarios del interior. Perdóname, Alfredo, lo que quiero contarles es que nosotros trabajamos para Página 12, para el Herán, para los Andes de Mendoza, para el Pregón de Jujuy, para el Diario del Fin del Mundo de Tierra del Fuego. Es decir, acá no hay divisiones de nada, se trabaja en periodismo y se va detrás de la noticia. Nosotros escribimos para todos, y como también lo hace Clarín, y el tema de educación es también un bache muy grande que tenemos los periodistas en general, porque a veces las páginas de los diarios, nosotros no tenemos páginas, estamos en forma virtual, nosotros no tenemos límite, pero ellos sí, los diarios tienen espacio físico limitado. Entonces a veces él puede volver con 3 notas y le dicen, no, mira, sale mañana y sale una. Así que bueno, es una lucha constante de los que hacemos educación también por tener un espacio, ¿no es cierto?, en los medios en general. Y a veces la educación termina siendo la toma de una escuela o una situación de violencia, que nosotros también luchamos contra eso, que nos impone muchas veces una agenda con la que tenemos que luchar porque nos interesan estas cuestiones, o hablar con un investigador, hacer otro tipo de notas como las que hace Alfredo en el diario. Así que, bueno, eso también es parte de nuestro trabajo. Sí, yo en línea con lo que vos decías pensaba que podríamos empezar como con 2 malas noticias y 2 buenas noticias. La mala es que a los diarios y a los medios en general no les importa demasiado la educación, por más que todos digan que es muy fácil decirlo, ¿no? Sí. Es gratis decirlo. Y a los políticos también. Exactamente. Especialmente cuando hay elecciones. Entonces esa que es la primera mala noticia. Sí. Y la segunda mala noticia me parece para nosotros en este seminario es que los medios prefieren las malas noticias que las buenas.
Entonces empezamos con esas dos premisas que son un poco que nos juegan en contra, pero también hay otras dos que me parece que son buenas noticias. Y una es que el lector tiene cada vez más poder en los comentarios, en los modos de acceder a los medios, en las redes sociales, tiene cada vez más visibilidad lo que el lector quiere. Y la otra buena noticia es que los lectores valoran las buenas noticias. Por lo cual tenemos, me parece que el nuevo escenario, las nuevas tecnologías y más participativas nos abren ahora una posibilidad a que estas buenas noticias que ustedes generan, que ustedes viven todos los días, tengan cada vez más visibilidad en los medios, y eso en buena medida depende de ustedes como generadores de esas noticias y como lectores también, ¿no? De lo que ustedes le piden a los medios. También ayudan los portales, porque Clarín, como muchos diarios, ahora tiene portales que tienen una capacidad ilimitada, ¿no?, de dar noticias, casi como una agencia, ¿no?, que nosotros trabajamos entonces en forma digital, ¿no? En una época que no había internet, los abonados recibían nuestra información en una impresora, en una printer, que se colocaba en las redacciones, entonces de ahí sacaban los cables. A veces escucho en algunas charlas que me invitan de los directivos que dicen, bueno, hay poco lugar en los diarios y yo qué sé, para la educación. Y yo les comentaba también que nosotros teníamos problemas hace muchos años también para acercarnos a las escuelas, porque eran sumariados, ¿no es cierto? Se hablaba un directivo, se hablaba un docente, ¿no es cierto? Les ocurrían esas cuestiones. Y entonces también teníamos que hablar medio off, ¿no?, medio, digamos, sin grabador, tenían miedo de contar algunas necesidades o de contar lo que fuera simplemente. Así que bueno, eso creo que hoy me parece que no, ya está un poco más flexible, de modo que de las dos partes tenemos la posibilidad esa, ¿no?, de hablar, de comunicarnos, y si tienen que denunciar, de hacerlo también, ¿no?, de contarnos las cosas. Bueno, eso como punto de partida para ustedes. En consonancia con lo que ellos estaban diciendo, ya que no hay ningún repitente respecto del taller que hicimos el año pasado, que fue demasiado teórico para nuestro gusto, les voy avisando que van a trabajar bastante. Quiero decir un par de cositas que quizás puede llegar a sonar un poco poético, pero no está muy alejado de la realidad. Comunicar es una ilusión. Uno se ilusiona al comunicar, porque uno quiere mostrar lo que construye. Nosotros, como organización de la sociedad civil, ustedes como hacedores de proyectos en instituciones. ¿Y uno para qué comunicar? Comunica porque está orgulloso de lo que hace y porque lo quiere mostrar a otros para que sepan lo que uno hace. Pero ¿qué buscan también? Buscan tejer redes con esta comunicación, buscan construir con otros. Esto es muy lindo, pero en consonancia con lo que decían ellos, yo también hago gacetillas y envío gacetillas a medios de comunicación, que el hecho de aparecer en un medio publicado es algo absolutamente azaroso. No depende del periodista, no depende del medio, como dicen ellos, muchas veces no hay espacio donde poner la información, por más valiosa e interesante que esta información sea. A nosotros nos ha pasado, si mal no recuerdo, una de las tantas veces que el Ministerio de Educación entregó uno de los premios presidenciales, creo que hace 10 años fue lo de Carmen de Patagones. Creo que el mismo día que se entregó el premio presidencial fue lo de Carmen de Patagones. Sí, el día anterior están en todas las portadas. Y en general el premio presidencial de las escuelas solidarias siempre tuvo muy buena difusión. Bueno, muy buena difusión. Tuvo una cierta difusión. Pero aparece una noticia así, y tu noticia... En realidad, un poco todo esto explica el por qué pensamos este taller. Justamente si hablamos de tender redes, de conocernos, de escuchar al otro, bueno, necesitamos poder reunirnos en un mismo espacio para, mirándonos cara a cara, poder realmente conocernos más entre los actores que están desarrollando, en este caso particular, proyectos de aprendizaje-servicio, y quienes son los principales responsables de la difusión de estas noticias. Porque como ustedes pudieron ver en esta pequeña introducción, digamos, son necesidades complementarias que cada uno tiene desde su lado. En el caso de los participantes, bueno, esto es recordar una vez más
qué es el aprendizaje de servicio, que ya le escucharon a Nieves claramente esta mañana, pero volviendo a hacer foco en cuáles son los rasgos distintivos que tiene el aprendizaje de servicio. Un servicio solidario destinado a atender necesidades reales y sentidas de una comunidad, ¿sí? Y de ahí la selección que se hace de los proyectos y de la necesidad de este conocimiento de la comunidad, protagonizado activamente por los estudiantes, ¿sí? Acá hay algo que vamos a destacar sobre todo en el cierre. Acá hay algún estudiante. Bien, no importa, estudiantes. En cuanto a la participación de los proyectos. Por lo tanto, a todos los demás les queda el compromiso de que esto realmente lo puedan transmitir a sus estudiantes para que sean ellos los principales promotores realmente en el marco de un proyecto de aprendizaje de servicio y articulado intencionadamente con los contenidos de aprendizaje. Esto simplemente era un breve recordatorio. ¿Y por qué este taller en un seminario de aprendizaje de servicio con esta temática y estos invitados? Porque justamente sabemos que la difusión de lo actuado es necesaria como una buena práctica de transparencia también. De transparencia desde la institución educativa de por qué estamos haciendo esto, una transparencia frente a la comunidad de cuáles son los objetivos que buscamos a través de los proyectos, una transparencia en cuanto a la presentación que vamos a hacer de los mismos, para alentar a otros a comprometerse, porque merecen tener la visibilidad que les corresponde y porque sabemos que necesitamos poder darles insumos a quienes son los encargados de transmitir las noticias. Entonces, bueno, qué mejor que poder escuchar ¿Puedo decir, disculpa, una cosita antes? Muchas veces, cuando se plantean el hecho de comunicar el proyecto, tienen miedo, ¿no es cierto? Porque no saben qué contar. Tienen demasiado para contar, no saben por dónde empezar. Piénsenlo de esta manera. Quizás en el libro de itinerario y herramientas para desarrollar un proyecto, ahí lo van a ver un poco más claro y más extenso. El hecho del registro de la comunicación, que piénsenlo como una memoria del proyecto, porque ustedes seguramente a medida que fueron desarrollando sus proyectos, fueron guardando una memoria de lo actuado y un registro, digamos, desde el hecho curricular de los programas y las notas que tuvieron sus alumnos en determinadas materias en determinados años, hasta lo que es el trabajo puramente de campo. Piensen que el hecho de comunicar va íntimamente ligado al hecho de registrar lo que se hace y cómo se lo sistematiza. Entonces, si ustedes hacen esto con todos esos materiales sobre la mesa, después les va a resultar mucho más fácil hacer una síntesis de lo que quieren comunicar y cómo comunicarlo. ¿Rosy? Hoy a la mañana, cuando escuchamos las presentaciones, creo que era el que nos decía la importancia de escuchar y aprender del otro. Y entonces, hoy y ahora vamos a hacer el traslado, ¿sí?, de proponerles que ustedes que vienen haciendo el registro de la experiencia pedagógica que vienen desarrollando en sus escuelas, con todos los objetivos de aprendizaje y todo el seguimiento curricular, etc., que ahora escuchen qué es lo que ellos necesitan o les puede interesar de todo lo que ustedes tienen para contar, porque me parece que es la mejor manera de empezar, porque bueno, frente a esto, ¿cómo lo cuento? Obviamente, el relato que van a hacer ustedes, naturalmente les va a salir el relato docente. Entonces, bueno, ahora lo que queremos es trasladar, repasarles la pelota a ellos para que nos digan, bueno, ¿qué es lo que necesitan o qué es lo que les podría llamar la atención como para decir, uy, acá hay una iniciativa que nosotros quisiéramos conocer en profundidad para poder darle visibilidad? Y por eso cierro y les paso la pelota con esta frase que me parece muy interesante. Hay material, después vamos a poder compartir otros materiales a través de la web de CLAES, que bueno, Alicia Silkenblum, bueno, una referente también, dice: para los hombres y mujeres de prensa, la gacetilla es la punta del iceberg que permite ver rápidamente si un tema tiene suficiente sustancia como para desarrollarlo y presentarlo como noticia. Ustedes quieren que ellos den difusión al proyecto, tienen 2 minutos para cruzárselos en el pasillo cuando salgan del taller. ¿Y qué le digo? ¿Por dónde empiezo? ¿Qué punta es la que va a hacer que ustedes quieran seguir escuchando a uno o al otro? Vamos a ver. Bueno, para todo el mundo sabe lo que es una gacetilla.
¿Es como una nota de prensa o...? Claro, es como una nota, tiene el formato de una nota, ¿no? Cuanto más parecida sea una nota que aparece en un medio, mejor. Pero es una nota que se envía a los periodistas para que los periodistas la repliquen o la transformen o la tomen como punto de partida para escribir a su vez una nota que se publique efectivamente en un medio. Pero la gacetilla es como el paso previo a la nota, que es que los actores envían, no sé, que puede ir, hay gacetillas que envían empresas, hay escuelas que envían gacetillas, los ministerios, ¿no? Son las formas que tienen los actores, los distintos actores sociales de llegar a los medios. Y por eso cuanto más se parezcan esas gacetillas a lo que los medios consideran como noticioso, más chances hay de que esa gacetilla pase la barrera del periodista del medio y llegue a publicarse efectivamente. Yo no soy muy amiga de los newsletters, serán muy lindos, pero la verdad que al estar en una agencia de noticias, mi hora de cierre ya, salgo a hacer una nota, o llamo o entrevisto, y la tengo que cerrar en el momento. Yo no soy como los diarios que sale al día siguiente, entonces mi hora de cierre ya. Por lo tanto, es tedioso leer cuando las informaciones son muy largas o está muy abajo por ahí, ¿no es cierto? Lo que quieren decir, está todo en un dibujo, una foto, y empiezan a contar y dónde estuvieron, yo qué sé cuántas personas subieron. Ocurre con los periodistas, no digo que no tienen por qué saberlo. Por eso, en esta era de tanta inmediatez, de tanta multimedia que hay, una información breve a mí no me molesta, no tiene que ser una gran gacetilla, ¿no es cierto? Un gran comunicado que manden, una gran nota no por lo que el contenido, sino por lo extensa. Exacto. No, pero decir 5 párrafos está bien, ¿no? Está Más muy que bien. eso, no hay tiempo de leerlo. Aparte cada periodista recibe cuántas gacetillas por minuto, no sé. Y 300, por minuto no, pero por día yo Bueno. puedo recibir 300, 400. Hay cosas que leo ya el título y sigo por ahí, ¿no? Es una pena a veces. Por ahí un título, pueden ser 2 líneas, ¿no? Puede decir muchas cosas más, o un pequeño copete que puede ser un párrafo que acompaña ese título, bien grande, digamos, ¿no? Nosotros tenemos siempre en el periodismo la idea de la pirámide invertida, ¿no es cierto? ¿Te gusta? Me cayeron, gracias. Bueno, ven que la base es muy chica, no está al revés, es la punta. Entonces, pasa a ser la base, que es lo que menos nos interesa a nosotros, y es, acá tiene que estar el título, lo que es la bajada o el copete, o un subtítulo también, y luego vienen 1, 2 o 3 partes. Que viene a ser casi los cables, ¿no es cierto? Que nosotros mandamos cables ahora un poco más extensos, porque el periodismo también fue cambiando, y la agencia de noticias ahora casi nos pega los cables completos de un diario, ¿no? Ya no hacen el esfuerzo de por ahí de seguir la noticia, de seguir profundizándola, sino porque no tienen tiempo. Escribimos 60 líneas a veces, ¿no? Un cable puede llevar 60 o 70 líneas. Pero yo les pido 30 líneas, un título de 1 o 2 líneas, un buen copete o bajada, que el copete es el que tiene que decir todo. Yo les trajo unos cables para que vean, porque la radio, ¿qué hace? La radio también recibe, yo les comenté que trabajamos para radio, diarios, televisión, y también reciben nuestros cables los bancos, empresas y ministerios y presidencia, pero ellos todo eso es un tema aparte, no lo utilizan periodísticamente. Les decía que, por ejemplo, si yo escribo una información de 60 líneas, que pueden ser 5 o 6 párrafos, porque cada párrafo puede tener 5 líneas más o menos, la radio me corta los 3 primeros o los 2 primeros párrafos. Entonces, si yo voy a decir lo más importante abajo, la noticia se pierde, queda totalmente perdida. Entonces, puede ser por ahí poner en el primer párrafo la idea, el proyecto, de qué trata. Ser muy sencillo, sujeto, verbo, predicado. Y en el primer párrafo funciona lo que en inglés se llama las 5 Ws, ¿no? Por el qué, quién,
cuándo, dónde y por qué, ¿no? Las 5 preguntas y el cómo también, ¿no? Así que las claro, que esas son las que estructuran. Ustedes ven que el periodismo, que las tablets, que todo lo que quieran, pero esto no va a cambiar nunca. No. Yo soy licenciada en Ciencias de la Información de La Plata, periodismo, año 76, imagínense, y no se enseñaba. Así que Te eso hago no una va a pregunta, cambiar. ¿ese material lo vamos a poder bajar? Si después queremos perseguir Sí. a la gente Sí, en que realidad se ese escaga. material les ponemos el link, es un material que está disponible en internet, es un PDF que se pueden descargar. Para no matarme escribiendo, porque si después es algo No, no, incluso todas las presentaciones desde la página web de CLAIS van a estar tan disponibles para Y ustedes. nuestra idea es, si vamos a hacer un compilado del video, también subirlo. Sí, sí. Entonces decíamos, sujeto, verbo predicado, la escuela tal, presentó, claro, tal cosa, la escuela tal, de tal lugar, primaria tal, de tal lugar, presentó tal proyecto o experiencia o puso en marcha, lo que quieran poner, puso en práctica, aplicó tal proyecto, tal programa, tal plan. Y en el segundo, en tal lugar, yo que sé, que abarca a tantos estudiantes. Y en el segundo párrafo, tal vez, digamos, la encargada del proyecto, la directora, una docente, tiene que ser algunas declaraciones explicando de qué se trata. Eso estaría muy bueno porque ella técnicamente... Y para radio tal vez ahí tenemos dos cosas muy importantes. Salió la escuela, salió el proyecto y salió la responsable del proyecto, que no es poca cosa.